A nuestro grupo le correspondió el caso clínico número 2. Tenemos un paciente masculino de 29 años, estudiante universitario, con un antecedente de una fractura abierta por un accidente de tránsito y una colocación de material de osteosíntesis. Al examen físico va a presentar una frecuencia cardíaca de 107 por minuto, presión arterial de 90/40, una frecuencia respiratoria de 28 por minuto y una temperatura de 40 grados. En los exámenes de laboratorio va a presentar unos gases arteriales con una PAFI menor de 250, hemograma con leucocitos de 51.600, neutrófilos del 89%, hemoglobina del 15%, hematocrito del 46%, plaquetas de 33.000, lactato de 3,8, una creatinina de 2,35 y un BUN de 47,8. Los electrolitos se encuentran en valores normales. Adicionalmente, este paciente va a presentar un cultivo positivo en Pseudomonas aeruginosa, en la secreción ósea y en el hemocultivo. Este paciente va a presentar una osteomelitis debido a su antecedente de fractura abierta. La osteomelitis tenemos que como factores de riesgo importantes va a ser de género masculino y un traumatismo abierto. La vía de transmisión en este caso es una implantación directa y una evolución aguda. Esto me va a dar una sintomatología caracterizada por escalofríos, dolor e hipersensibilidad, eritema, tumefacción, extensión de pus y fiebre alta. Para el diagnóstico hacemos una biopsia ósea profunda y un método directo con microscopía, con bacilos gram negativos, un cultivo en agar sangre, en agar McConkey con betamólisis. Este paciente, como dijimos, va a presentar una pseudomona. La pseudomona aeruginosa es un bacilo gram negativo aerobio facultativo, es un patógeno oportunista humano. En cuanto a su morfología, posee un flagelo polar con fimbrias en la superficie celular, polisacáridos extracelulares y un polisacárido liso. Las principales características morfológicas en medio del laboratorio incluyen la producción de pigmentos. La mayoría producen un olor característico similar a la uva. La patogenia depende de los factores del huésped. El determinante primario del potencial patogénico de los factores de virulencia es el estado de salud del huésped humano. Es importante mantener la integridad de las barreras anatómicas y fisiológicas. Entre los factores solubles en las superficies mucosas y en la sangre encontramos el complemento, las colectinas y la colección de citocinas y quimicinas. Finalmente, los polimorfonucleares son los únicos mediadores con importancia fundamental de la inmunidad innata. Los factores de virulencia bacteriana: en la superficie celular encontramos flagelos y pili principalmente. En la membrana externa, los receptores sideróforos y las bombas de flujo, también las proteasas. La pseudomonas requiere hierro indispensable para su supervivencia y el crecimiento. A su vez encontramos toxinas secretadas, los sistemas de secreción tipo 3 y percepción de quórum. En este paciente tenemos un cultivo positivo para pseudomonas, un diagnóstico presuntivo de osteomelitis y además tenemos un grupo de diagnósticos sindromáticos caracterizados por taquicardia, hipotensión, taquipnea, síndrome febril, oliguria, insuficiencia renal, trombocitopenia, leucocitosis y acidosis mixta. Con los diagnósticos se cumplen 4 criterios para hablar de síndrome de respuesta inflamatoria sistemática: leucocitosis, taquicardia, taquipnea y fiebre. Esto en conjunto con el diagnóstico confirmado de infección permite hablar de un proceso séptico que cumple 9 de las variables válidas para el diagnóstico de sepsis. Además podemos catalogar como sepsis grave en 2 criterios. El primero es disfunción aguda de órgano, en este caso la insuficiencia renal por la creatinina en 2,35, el BUN en 47,8 y las plaquetas en 33.000. El segundo lugar, una hipoxemia severa con los valores de lactato en 3,8. Finalmente tenemos un manejo caracterizado por la reanimación inicial y manejo de líquidos, un diagnóstico de infección por el hemocultivo, la terapia antibiótica de acuerdo al microorganismo, ya mencionada en este caso la pseudomonas, el control del foco, un aumento de la perfusión, esteroides, proteína C recombinante, transfusión, respiración asistida, una sedación, analgesia, control de glucemia, terapia de reemplazo renal, nutrición y medidas preventivas. Hay que considerar limitar el soporte y una comunicación con el paciente y la familia para hablar de los cambios del estado y los planes clínicos. Este puede ser la conclusión de nuestro caso clínico. Muchas gracias por su atención y feliz Navidad.